Hola niños y niñas, ¿cómo están? Nuestro enfoque de hoy va a ser trama, la trama en un cuento. Cuando leemos un cuento, conocemos a nuestros personajes, que puede ser un animal, personas o cosas. Tenemos también el ambiente, el escenario, en qué lugar y cuándo pasó el cuento. Y aquí tenemos ejemplos, puede ser en un bosque, en una casa, en un jardín, en un lago. Y tenemos lo que es la trama, que quiere decir el problema y la solución. Y claro, los eventos que te llevan a lo que es el problema y los eventos que te llevan a la solución. ¿Qué es el problema? El problema o el conflicto es la circunstancia u obstáculo que se necesita resolver. La solución es cómo se resolvió el obstáculo o problema. Cuando leemos un cuento, usualmente nos hacemos preguntas de razonamiento. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuál es el ambiente, escenario de la historia? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cómo se resolvió el conflicto? ¿Cuáles son los eventos importantes que conducen al conflicto principal? ¿Cuáles son los eventos importantes que conducen a la resolución del conflicto? Aquí tengo un ejemplo de cómo se maneja la trama. Recuerden, la trama es la secuencia de eventos en un cuento. Entonces, un cuento empieza con el principio, que es en donde nos dan la introducción de los personajes, del escenario, y después empieza la acción creciente, que viene siendo la parte del cuento que desarrolla el problema o conflicto. Son una serie de eventos que aumentan el suspenso. Entonces aquí, en este dibujo, te muestra a un niño en una montaña rusa, cómo va subiendo, porque va aumentando el suspenso. Después llegas al clímax. El clímax es el punto en el que el punto en el cuento cuando el problema llega a su parte más emocionante. Y después tenemos la acción decreciente, que vienen siendo los eventos después del clímax que nos llevan a la resolución. Entonces aquí en donde está lo del el clímax es como el problema, el conflicto, y entonces después tienes eventos que te llevan a la resolución al final. Y la resolución es la conclusión al cuento que demuestra la solución al problema. Ahora te voy a leer un cuento titulado Obras de arte perfectas. Mientras te leo el cuento, quiero que vayas tomando notas acerca de los personajes, el escenario, tal vez puedes identificar el clímax de la historia y la resolución al final. Obras de arte perfectas. Jeff levantó la maceta roja que tenía que entregar en la escuela al día siguiente. Estaba ladeada y los lados brillantes estaban ásperos. Esta maceta es perfecta, dijo con orgullo. Estaba ansioso de presumir de su obra de arte. Caminó al otro lado del cuarto, sosteniendo la maceta como si fuera un trofeo. Sus pies se enredaron en la orilla de una alfombra y tropezó. La maceta salió volando en el aire. Se estiró para atraparla,
pero era demasiado tarde. Los pedazos rojos se desparramaron por todo el piso como las piezas de un rompecabezas. Jeff gimió. ¿Cómo podría reemplazar su bella obra de arte? Luego recordó una foto en su libro de arte que mostraba lo que los antiguos griegos solían hacer con la cerámica quebrada. La usaban para formar hermosos cuadros llamados mosaicos. Jeff recogió los pedazos y comenzó a formar un patrón interesante sobre un pedazo de papel. ¡Qué bien!, exclamó. Lo único que necesito es pegamento. Esto se verá mucho mejor que la maceta roja perfecta. Al terminar de leer este cuento, me doy cuenta de que el género es ficción realista. Recuerden, ficción realista es un cuento que tiene personajes que hablan y actúan como en la vida real y es una historia inventada por el autor que podría suceder. Entonces vamos a empezar con el principio, que viene siendo la introducción de los personajes y el escenario. Los personajes son Jeff y el escenario es su casa. Ahora, los eventos de la acción creciente vienen siendo que él se siente orgulloso de su maceta, él está listo para presumir su obra y al caminar al otro lado del cuarto, ¿qué pasa? Muy bien, se tropieza y la maceta salió volando en el aire. Entonces ahora la maceta está en pedazos, que viene siendo el clímax, el problema, el conflicto de la historia del cuento. Después entramos a la acción decreciente. ¿Cuáles fueron los eventos que nos llevaron al final, a la resolución? Entonces, aquí, si nos regresamos al cuento, cuando ya la maceta estaba en pedazos, él empezó a pensar y recordó en una foto en su libro de arte que mostraba que mostraba lo que los antiguos griegos solían hacer y formaban hermosos cuadros llamados mosaicos. Entonces él con esos pedazos formó un patrón interesante sobre un pedazo de papel. Entonces halló una solución al final con pues con la maceta que había quebrado. Recuerden que cuando lean un cuento, por ejemplo, el cuento de hoy en su tarea del cumpleaños en el Día de la Tierra, ese va a ser el cuento que van a leer hoy y va a incluir 10 preguntas. Y en las preguntas, van a haber preguntas de la trama acerca de los personajes, de los eventos que te llevaron al clímax, al problema y los eventos que te llevaron a la resolución. Yo les aconsejo que cuando lean el cuento, vayan parando después de cada párrafo o dos, dependiendo en qué tan largos estén los párrafos. Vayan parando y vayan haciéndose preguntas ustedes mismos. Vayan preguntándose, ¿quiénes son los personajes? ¿En dónde están? Y en esto, al leer el cuento también podemos combinar lo que aprendimos de la semana pasada acerca de los personajes. ¿Qué sienten? ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo son ellos? Y luego continuar leyendo y volver a parar, volver a hacernos preguntas, a monitorear nuestra propia comprensión. ¿Qué eventos están ocurriendo? Y hacerte la pregunta, ¿cuál es el problema principal? El conflicto.
de la historia y qué eventos ocurrieron para llevarnos a la resolución, cómo se solucionó el problema. Así que recuerden, monitoreen su comprensión, hagan preguntas mientras que leen. Es como cuando estábamos en la escuela que hacíamos el caveman talk. Parábamos y hacíamos notitas. Entonces, sé que algunos de nosotros no podemos imprimir la lectura, pero podemos parar y hacernos las preguntas en voz alta. Bueno, niños, espero que hayan aprendido mucho acerca de los elementos del cuento, acerca de la trama, y que parar y hacernos preguntas es muy importante. Que tengan una muy bonita tarde, niños y niñas. Cuídense. Bye.